Muy bien, amados, vamos a continuar con nuestra serie. Si quiere ponerle un nombre a la serie de sermones que iniciamos la semana pasada, le puede poner la doctrina apostólica. La doctrina apostólica. ¿Recuerda qué fue lo que vimos la semana pasada? El que me lo diga se va a ganar una Halls. No vea su boletín de la semana pasada. ¿Ven por qué es bueno escribir el sermón? Por ahí, ¿verdad? También véalo otra vez en el YouTube. El fundamento de la sana doctrina, hermanos. Y si no se acuerda del fundamento, entonces no se acuerda de nada. ¿Qué pasó, hermanos? No se tiene que aprender toda la predicación, pero al menos la esencia, hermanos. No viene usted nada más aquí a sentarse y a ver, ¿verdad?, que se acabe el sermón. Venga con un corazón, una mente dispuesta a llevarse lo que el Señor le hable, no todo lo que yo diga, pero la escritura que viene y la doctrina. Dispóngase, ¿verdad?, a decir: Señor, yo quiero, ¿verdad?, que tu palabra esté presente en mi vida. Amados, estuvimos hablando del fundamento que es Cristo Jesús, y dijimos que fuera de Cristo, amados, no hay otro fundamento. No puede haber, y si lo hay que derribarlo y hay que poner a Cristo Jesús. ¿Por qué? Vayamos a 1 Timoteo capítulo 4. ¿Por qué es tan necesario lo de la doctrina? ¿Por qué es tan necesario, verdad, esa famosa palabra doctrina? Bueno, para los que no saben muy bien qué significa doctrina, la doctrina significa un conjunto de enseñanzas. Es una doctrina, un conjunto, una serie de diferentes enseñanzas. En este caso, ¿verdad?, la doctrina bíblica quiere decir un conjunto de enseñanzas sobre la Biblia, ¿verdad? Entonces, ¿por qué tan necesaria la doctrina, amados? ¿Por qué tan necesario, verdad, el siempre estudiar, el siempre repasar, el siempre memorizar, el siempre escudriñar la escritura? Y vamos a ver lo que el apóstol Pablo le dice a Timoteo, 1 Timoteo capítulo 4. Recuerden, el apóstol Pablo, amados, es el enviado, el apóstol a los gentiles, a los que no eran judíos, a los que no sabíamos nada, amados, de la ley, ¿verdad?, a los que no sabíamos de las tradiciones judías. Pablo fue enviado a este tipo de personas. Claro que Pablo también le hablaba a los judíos y a todo aquel, ¿verdad?, que quisiera escuchar, pero el Señor lo escogió para ser instrumento útil para que llevara el mensaje a los griegos, ¿verdad?, a los que no conocían del Señor. Y Pablo sabe que Pablo no va a ser eterno, él sabe que no va a durar mucho en la tierra. ¿Y qué hace Pablo, hermanos? Empieza él a tener discípulos a los cuales enseñarles la doctrina que el Señor Jesús le enseñó. ¿A quién? A él. Por eso le llamamos doctrina apostólica, porque el Señor Jesús le dijo a los apóstoles: vayan por todo el mundo, prediquen el evangelio, bautícenlos y enséñenles todas las cosas que yo les he enseñado a ustedes. Entonces los apóstoles fueron por todo el mundo conocido aquel tiempo y enseñaron lo que el Señor les dijo. Entonces, por eso, cuando usted va al libro de los Hechos capítulo 2, versos 42 en adelante, dice: y entonces perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en las enseñanzas, ¿verdad?, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿En qué perseveraba? ¿A qué se dedicaba la iglesia que estableció Jesús? A la doctrina de los apóstoles. Y entonces lo que queremos descubrir, hermanos, en esta serie de predicaciones es qué doctrina, qué enseñaban los apóstoles verdaderos y únicos del Señor Jesús, los que sí eran de veras de aquel tiempo, ¿verdad? ¿Qué enseñaban? Pues en primer lugar el fundamento, que ya lo vimos la semana pasada, Cristo. Eso enseñaban y nada más. No había otra enseñanza. Lo que Jesús dijo, eso es lo que ellos enseñaban. Y entonces aquí Pablo le dice a su aprendiz Timoteo, 1 Timoteo capítulo 4, versos 16 en adelante, pero vamos a leer desde el 14 para que veamos que Pablo está
tratando de aconsejar a Timoteo de que Timoteo sea un buen siervo del Señor, un buen esclavo. Recuerdan que dijimos que cada vez que veamos la palabra siervo significa esclavo. Entonces, vamos a leer desde el verso 6, pero vamos a concentrarnos en el 16. Voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Dice: Timoteo, si les explicas estas cosas a los hermanos, serás un digno esclavo de Jesucristo. ¿Qué cosas, amados? Si lees desde el verso número 1, capítulo 4, fíjate. Vamos al capítulo 4, verso 1. Ahora bien, el Espíritu Santo nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe verdadera. Algunos se apartarán de la fe verdadera, seguirán espíritus engañosos y enseñanzas, o sea, doctrinas que provienen de demonios. Estas personas son hipócritas, mentirosas y tienen muerta la conciencia. Dirán que está mal casarse y que está mal comer determinados alimentos, pero Dios creó estos alimentos para que los coman con gratitud las personas fieles que conocen la verdad, ya que todo lo que Dios creó es bueno y no debemos rechazar nada sino recibirlo con gratitud, pues sabemos que se hacen aceptables por la palabra de Dios y la oración. Timoteo, si explicas estas cosas, las que acaba de decir Pablo, acerca de que en los últimos tiempos va a haber gente engañosa, enseñando doctrinas de demonios y que se van a apartar, ¿verdad?, de la fe verdadera. Timoteo, si explicas estas cosas a los hermanos, serás un digno esclavo de Jesucristo Jesús, bien alimentado con el mensaje de fe y buena enseñanza que ha seguido. ¿Te fijas cómo Pablo varias veces le recalca a Timoteo la buena enseñanza, la buena doctrina, el buen mensaje, la verdad? O sea, le está recalcando a Timoteo: Timoteo, siempre recalca, siempre enseña, siempre guarda la verdad. Estamos en el verso 7. No pierdas el tiempo discutiendo sobre las ideas mundanas y cuentos de viejas. En lugar de esto, entrénate para la sumisión a Dios. Y empieza Pablo a decir, ¿verdad?, que el entrenamiento físico pues es de aprovecharse, pero no tan bueno. Continuamos, amados, verso 11. Enseña estas cosas e insiste en que todos las aprendan. ¿Aprender qué? La doctrina, la enseñanza, la verdad. No permitas que nadie te subestime por ser joven. Sé un ejemplo para todos los creyentes en lo que dices, en la forma en que vives, en tu amor, en tu fe, en tu pureza. Hasta que yo llegue, dedícate a leer la Escritura, a la iglesia, y a animar y a enseñar a los creyentes. Fíjate lo que le dice Pablo a Timoteo: dedícate a leerles la Escritura, a enseñársela y animarlos. No descuides el don que recibiste mediante la profecía que se pronunció acerca de ti cuando los ancianos de la iglesia te impusieron las manos. Presta suma atención a estos asuntos. Enténate de lleno a tus tareas para que todos vean cuánto has progresado. Y verso 16, amados: ten mucho cuidado de cómo vives y de lo que enseñas. Ten mucho cuidado de lo que vives y, ¿verdad?, de lo que enseñas. ¿Por qué? Mantente firme en lo que es correcto por el bien de tu propia salvación y de los que te oyen. Lo que se enseña, amados, es lo que se cree. Y lo que se cree es como se vive. Y si el fundamento no es el correcto y se cree otra cosa, entonces la salvación está perdida. Pero, amados, si estamos firmes en lo que es correcto, en la sana doctrina, entonces nuestra salvación está firme. Y aquí es la importancia del día de hoy, ¿verdad?, la necesidad de la sana doctrina. ¿Por qué necesitamos la doctrina? Mira, yo he estado en muchos lugares donde se subestima o se menosprecia la doctrina. Vuelvo a repetir, ¿qué es la doctrina? Siempre que digamos doctrina es la Escritura. No que se dice que es mentirosa la Escritura o que no es de Dios, simplemente como que se hace un poquito hacia un lado. Y se usa este término, ¿verdad? Dejar que el Espíritu se mueva. ¿Qué creen que significa esa famosa frase, deja que el Espíritu se? Explíquenme, hermanos. ¿Qué significa deja que el Espíritu se mueva?
se avive, se mueva, que trabaje. El Espíritu no trabaja sin la palabra. No trabaja sin la palabra. ¿Cuál es la espada del Espíritu? La palabra de Dios. Pero tú dices, deja que el Espíritu se mueva. Cierra la Biblia, pastor, y deja que el Espíritu fluya. Carambas, pues Pablo dice que no, hermanos. Pablo dice que insista, que enseñe, que anime, que cuide, que leamos, que perseveremos en la palabra. No dice, y no estoy en contra y no me malinterpreten, hermanos, pero lo que ha pasado en las iglesias es que se ha dejado a un lado la doctrina y se sigue un falso movimiento, un falso mover del Espíritu, en donde cada quien dice lo que quiere. Alguien se para en un momento y empieza a decir algo y se para otro, o el mismo pastor y apóstoles y falsos profetas empiezan a dar declaraciones. Todas son de bien, hermanos. Todas son siempre profecías de bien, y que el Señor va a ensanchar, ¿verdad?, los caminos de esta iglesia, y que el Señor va a prosperar y va a levantar, y el Señor. Pero el Señor Jesús, su primera predicación es: arrepiéntanse, vuélvanse a sus pecados y busquen a Dios. Entonces aquí es donde la enseñanza, la doctrina, la sana doctrina nos va a ayudar, siempre nos va a ayudar a seguir el camino recto y permanecer. Acuérdense, amados, la primera advertencia en capítulo 4, verso 1: en los últimos tiempos muchos se apartarán de la fe verdadera. No de la fe verdadera. O sea, van a seguir creyendo en Dios, pero a su manera, no a la manera verdadera. Y seguirán espíritus engañosos y enseñanzas que provienen de demonios. Esto es algo presente hoy, aquí y ahora. No es algo en 30 años más, o que fue hace 100 años. Es hoy, ahora. Muchos espíritus engañosos están dentro de las iglesias. Muchos falsos maestros están enseñando en las iglesias. Hay mucha falsa enseñanza. Puede ser por ignorancia, hermanos, o puede ser, dice la palabra, que por causa del estómago. O sea, a estas personas les gusta el dinero y manipular y obtener, ¿verdad?, ellos. El Señor Jesús dijo: y conocerán la verdad y la verdad los hará. ¿Quién es la verdad? Yo soy el camino. Ok, cuando decimos conocerá la verdad, no significa que se va a destapar la verdad y entonces no. La verdad es Cristo Jesús. Si tú conoces el fundamento, si tú conoces la verdad te va a hacer libre, hermanos, de todo aquello que es mentira. La verdad te va a hacer libre de todo aquello que te está tropezando, que te está haciendo desviarte, desenfocarte completamente de tu salvación que viene por parte del Señor. Es necesario conocer la verdad para que todo lo demás quede descubierto y estar parado sobre lo que es el fundamento y permanecer ahí y construir sobre ese fundamento. Jesucristo declaró ser la verdad, amados, y entonces podemos decir con toda seguridad que la verdad nos librará de toda cadena de pecado, de toda cadena de maldad, de toda cadena de engaño y de mentira. Y por eso es necesario conocer la verdad en Cristo Jesús y por medio de Él. ¿Dónde se encuentra esa verdad? En la palabra. No en las revelaciones de los falsos apóstoles, no en las falsas visiones, falsas declaraciones, falsas profecías. Primer requisito para que un profeta sea profeta de Dios: todo lo que dice tiene que suceder tal cual lo dijo. No conozco uno ahorita que se llame profeta, porque es diferente el oficio de profeta al don de profecía. No confundan, esa es otra cosa. Por eso hay que estudiar la palabra para que no te enganches de volada. Pero yo no conozco un profeta hoy con el oficio de profeta que el Señor, ¿verdad?, les hablaba, que diga tal cual y se cumpla tal cual lo ha dicho Él. A veces le atinan. Dios dice: el profeta que yo llame
toda palabra que Él diga, para que Él vaya en nombre mío, tiene que cumplirse. Si no, dice, deséchenlo. Deséchenlo. ¿Por qué, amados? Porque los falsos profetas traen falsa doctrina. En la palabra, hermanos, encontramos la sabiduría, los principios, la voluntad de Dios. Pero podemos perdernos y desviarnos cuando movemos un poco la palabra, cuando malinterpretamos la palabra, cuando conocemos mal la palabra del Señor. Es por eso que la sana doctrina, la buena enseñanza, nos va a mantener en el camino correcto. Y aquí mi responsabilidad como siervo, esclavo del Señor, hermanos, y predicador, es enseñarles la verdad. Pero la responsabilidad de usted es andar en la verdad todos los días. ¿Me entiende? Cuando el Señor me diga a mí, ¿y qué enseñaste, Señor? Señor, tú sabes, tú lo tienes todo escrito en tus libros, Padre. Él no me va a echar la culpa, amados, por si usted no se dedicó a caminar en la verdad. La verdad le es enseñada, ya depende de cada quien, ¿qué? Caminar en ella. Usted hágase responsable por caminar en la verdad que es Cristo Jesús. Amén. Una vida santa, hermanos, requiere una enseñanza santa. Una vida santa requiere una enseñanza santa. Una falsa doctrina no te va a llevar a la santidad. No puede. Pregúntale a todas las religiones del mundo. No se puede, amados. Solamente la verdad te va a llevar a una vida de santidad. Para poder vivir una vida santa, recta, agradable, es necesario, hermanos, conocer y andar en la verdad, que es Jesús. Amén. Y la verdadera iglesia del Señor Jesús persevera en la enseñanza de los apóstoles. Y si vamos a Hechos capítulo 2, ya conocemos muchos, ¿verdad?, este verso. Hechos capítulo 2. Vámonos a los versos 42. Todos los creyentes se dedicaban a la doctrina de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas y a la oración. Y un profundo temor reverente vino sobre todos ellos, y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas. Y todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían, vendían sus propiedades, posesiones, compartían el dinero con aquellos en necesidad, adoraban juntos en el templo cada día, se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. Y todo el tiempo alababan a Dios y disfrutaban de la buena voluntad de la gente, y cada día el Señor agregaba a esa iglesia los que iban siendo salvos. Se dedicaban a la enseñanza de los apóstoles. Amados, la iglesia verdadera está compuesta de personas, sean muchas o pocas. Una iglesia no tiene que tener 100 personas para ser iglesia. Una iglesia no tiene que ser 50, 20 personas para ser iglesia. El Señor nos dice: donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, ahí estoy yo, ahí estoy yo. Entonces, aquí no estamos hablando de que una iglesia, pues, no, tiene que tener arriba de 40 y un pastor y 2 ancianos para que sea una iglesia. No, hermanos, la iglesia, ¿verdad?, es el cuerpo de Cristo en todo lugar, y lo estamos viendo los miércoles, ¿verdad? Pero la iglesia del Señor, amados, sean pocos o muchos los que la conforman, es aquellas que oyen el evangelio, lo creen, se arrepienten y son bautizadas, ¿verdad? ¿Para qué? Para cumplir las ordenanzas que el Señor y la doctrina de los apóstoles dijeron. Si te vas más adelante aquí en el libro de los Hechos, bueno, más bien dicho, nos regresamos un poquito ahí mismo, capítulo 2, en el verso 38, verso 37. Primer sermón del apóstol Pedro, primera enseñanza del apóstol Pedro. Ahí te encargo que lo leas, todo lo que Pedro les enseñó a la multitud que estaban ahí escuchando por primera vez los apóstoles hablando. Imagínate algo así: estaban, dice, en el aposento alto, ¿verdad? O sea, en el segundo piso, desciende el Espíritu Santo como una señal, empiezan a hablar en diferentes idiomas.
todo Jerusalén en ese tiempo estaba, ¿verdad?, una festividad. Había judíos de muchas partes, judíos que eran romanos, judíos que eran egipcios, judíos que eran medos, o sea, hablaban el hebreo y hablaban también su idioma. Y entonces dice que de repente ellos empezaron a escuchar un mensaje en su idioma y se empezaron a acercar al lugar donde se oía, y de repente, ¿verdad?, veían que estaban ahí los apóstoles hablando en diferentes idiomas y decían: oye, pues es bien temprano, estos ya están bien, así dice la palabra, bien borrachos. Y luego Pedro dice: hey, no, hermanos, no crean que estamos borrachos, sino que, y empieza a predicar el apóstol Pedro, y empieza a predicar, ¿sabes de qué? De la prosperidad, de tus sueños. Empieza Pedro a predicar el evangelio de arrepentimiento y de salvación, la doctrina. Cristo, aquel que ustedes escucharon y que vieron, y aquel que fue crucificado por su culpa, usted. Y empieza Pedro a hablar, ¿verdad?, de Cristo. Y al final de su predicación, verso 37, capítulo 2, las palabras de Pedro traspasaron los corazones de ellos, quienes le dijeron a él y a los demás apóstoles: hermanos, apóstoles, enviados de Jesús, ustedes que saben y conocen la enseñanza que el Señor les dio, ¿qué debemos de hacer? Sin dudar, Pedro no dijo: espérenme tantito, a ver, muchachos, vengan, ¿qué les decimos? No, hermanos, él sabía lo que su maestro le había enseñado. Pedro contestó: cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados, debe de volverse a Dios y ser bautizado en el nombre de Jesús para el perdón de sus pecados, y entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. Doctrina de los apóstoles: arrepentirse, volverse a Dios y bautizarse. Estamos hablando un poquito de esto y vamos a hablar en lo que es la membresía de la iglesia los miércoles. No es necesario el bautismo. Pedro dice que sí. ¿Tú por qué dices que no? Porque ya fuiste bautizado en el Espíritu. Lee bien todo el libro de los Hechos. Todos los que fueron bautizados en el Espíritu antes que en agua, después se bautizaron en agua como quiera. A mí no me digas que no es necesario el bautismo en agua, si la palabra lo dice. Y todos los que fueron bautizados en el Espíritu, léelo, te reto, léelo, todos después fueron bautizados en agua. ¿Te acuerdas la primer familia no judía que recibió el Espíritu? Que fue en la casa de ¿quién? En la casa de Cornelio. Llega Pedro a predicarles, ni siquiera tuvo que decirles nada. Cuando entra Pedro, dice que estaban reunidos Cornelio, su familia y otros amigos. Desciende el Espíritu Santo igual que él, empiezan a hablar, ¿verdad?, en diferentes idiomas, y Pedro dice: ¿qué les impide a estos ser bautizados en agua? Si el Señor ya los bautizó. Y entonces los bautizaron. Doctrina de los apóstoles, hermanos: bautismo en agua. ¿Te has bautizado en agua después de haberte arrepentido y de creer en el Señor Jesús? Si no lo has hecho, te invito a que leas la Escritura y que te convenza la palabra, y a lo mejor, ¿verdad?, puedas desechar lo que en tu corazón hay guardado. Amados, la iglesia verdadera sigue las pisadas de Cristo y nada más de Cristo, no de ningún otro pastor. Y en la actualidad existen más de 10,000 religiones, hermanos, principales, y aproximadamente 10,000 sectas. Mira, simplemente entre los que nos llamamos cristianos, ¿cuántas denominaciones conocemos? Pentecosteses, bautistas, anglicanos, presbiterianos, antiinstrumentales, asambleas de Dios, discípulos, sabatistas. Bueno, para la luz del mundo ellos creen en Nazón, como el apóstol número 14. Adventistas. Aquí nada más rapidito, así, de los que nos decimos cristianos, 10, nomás así ahorita en corto. No, hombre, hermanos. Y la pregunta es: ¿y cuál es la que? Dicen, la verdadera religión, dicen. No, hermanos, nada más hay una fe. Religiones hay
muchas, pero hay una sola fe. Y por eso el Señor insistió tanto en enseñarle a sus discípulos, y por eso el Señor insistió tanto que sus discípulos les enseñaran a los próximos discípulos. Y por eso el Espíritu insiste tanto en que nosotros todos los días escudriñemos la palabra, para que no seamos llevados por cualquier viento de doctrina, para que no seamos engañados por cualquier espíritu, ¿verdad?, de demonios. Y amados, la doctrina viene de Dios, no viene de una organización, no viene de un pastor, no viene de un conjunto de personas que se sentaron a ver que sí, la falsa doctrina sí, pero la doctrina del Señor es doctrina, es buena, es santa, nos va a ayudar a la salvación, amén. Amados, en muchas partes de la Escritura hay advertencias por parte del Señor y de sus apóstoles acerca de los falsos maestros y engañadores. Todas las cartas del Nuevo Testamento, todas tienen al menos una advertencia acerca de los falsos maestros. Todas, las cartas de Pedro, las cartas de Juan, Santiago, Judas, es todo un librito chiquito acerca de los falsos profetas. Los romanos, todas las cartas, todos los libros del Nuevo Testamento tienen una advertencia. ¿No crees que debes de poner atención? Si en cada uno de los libros del Nuevo Testamento está la advertencia, claro que debes de poner mucha atención, amados. Es por ello que debemos constantemente, amados, estar recibiendo enseñanza y a través de los años y el tiempo siempre pesarla y colarla, ¿verdad? Como un colador, colarla por medio de la palabra, no de las señales que hagan esos falsos apóstoles o profetas. Satanás hace muchas señales, hermanos. Lee Apocalipsis. Dice que inclusive Dios va a permitir que estos espíritus hagan descender fuego del cielo como Elías. Son señales. Los milagros son señales, no son doctrina. ¿Sí? ¿Dónde dice la Escritura? Sigue al pastor que haga milagros. ¿Dónde dice eso? Pablo le dice a Timoteo, mira la conducta, fíjate, dice, mira la conducta del pastor, del obispo. Si es digna de imitar, entonces sujétate. Fíjate lo que dice Pablo. No dice, mira la unción del pastor, mira el conocimiento del pastor, mira la fama del pastor. No, dice, mira la conducta. Si es digna de imitar, entonces sujétate, porque el Señor está ahí. Pero ¿qué hace el mundo, hermanos? ¿Y qué hemos hecho muchos de nosotros? Si hay algo sobrenatural, si hay una cierta unción sobre ese hombre o mujer, ahí van, hermanos, y hasta pagan para ir a verlos. Pablo hace todo un regaño, ¿verdad?, a los corintios por eso. Amados, estamos hablando de la salvación. No es nada más de que pertenecer a una iglesia que se entra o no, que piensa diferente. Pablo dice que la sana doctrina, hermanos, nos llevará o nos condenará. Porque la sana doctrina es Cristo, y si no tienes a Cristo, entonces no tienes nada. Y aquí la importancia, amados, de por qué nos advierte tantas veces la palabra acerca de esto. Entonces, cuando nosotros pesamos y colamos lo que nosotros creemos o hemos entendido por medio de la palabra de Dios entonces nos va a cimentar en lo que está de acuerdo con la verdad, amados, y va a desechar y modificar en nosotros lo que no es cierto y lo que no es verdad. Y entonces podemos estar firmes, parados en Cristo. Qué hermoso era la primera iglesia, hermanos, que aunque tenían problemas como nosotros, al menos tenían una buena cosa, que era una enseñanza pura. O sea, Pedro, Juan, todos ellos, cuando enseñaron a la iglesia, les enseñaron la sana ¿qué? Doctrina, tal cual era. Pero aún así, hermanos, las iglesias tenían ¿qué? Problemas. Pero también nos enseña, hermanos, y lo acabamos de leer, ¿verdad?, en Hechos capítulo 2, cómo transformó la vida de las personas. Se reunían todos los días, compartían todo, había amor, no había necesidad entre ellos. Había un solo sentir, porque había una sola fe, una sola creencia. Y claro, amados, que se puede, porque tenemos el mismo Dios
tenemos la misma palabra y nosotros somos los mismos pecadores que ellos eran. Si caminamos en la verdadera y sana doctrina, podemos hacerlo. Ahora, ¿cómo definir la sana doctrina? ¿Qué es la sana doctrina, hermanos? ¿Por qué debemos tanto insistir en ella? Y tenemos que entender que la sana doctrina podemos explicarla de esta manera: el fundamento correcto que nos llevará a la vida eterna en Cristo Jesús. El fundamento, las enseñanzas, la verdad correcta que me van a llevar a la vida eterna en Cristo Jesús. La sana doctrina, amados, la doctrina que predicaron los apóstoles, nos es revelada desde el Génesis hasta el Apocalipsis, porque los apóstoles predicaron del Antiguo Testamento, las leyes de Dios, las profecías de Dios. Pedro cita la profecía de Joel, el Señor Jesús cita bastantes, casi todo el libro de Hebreos, hermanos, cita bastante el Antiguo Testamento. Entonces tenemos que entender, no es necesario otra revelación nueva más que la que ya está aquí. Con esta es suficiente. Tenemos que entender que la sana doctrina, amados, es lo único legítimo y verdadero que la iglesia debe de creer. Yo sé que cada uno de nosotros hemos crecido en diferentes iglesias. Lo digo porque la mayoría de ustedes vienen de otras denominaciones o de otras iglesias. Llegamos aquí, ya tenemos 10 años nosotros. Al principio, hermanos, los primeros 2 años, era un choque con todo lo que traían. Y yo también, ¿verdad? Venía también de una denominación. Pero el Señor dice que aquel que es humilde para ser enseñado, hermanos, el Señor lo toma y le enseña. Y ahora podemos caminar más rectamente en la verdad. Pero para que la sana doctrina, amados, pueda entrar en el corazón de una persona, primero tiene que haber humildad, reconocer que tal vez lo que creemos lo hemos creído mal o se nos ha enseñado mal. ¿Tú crees que no fue difícil para los discípulos del Señor aceptar tantas cosas que el Señor hacía? Una de ellas, mira, rápidamente, el Señor Jesús comía con los pecadorzotes, los más tachados de Jerusalén y por ahí. En aquel tiempo los judíos no entraban a la casa de los pecadores. Era como un gran pecadote, hermanos, tener una amistad, hablar o comer con un gran pecador. ¿Qué hace el Señor Jesús? Él se metía y comía con los pecadores. ¿Y dónde creen que se quedaban los apóstoles? Como los chinitos. Se quedaban así mirando aquí desde la puertita así, porque ellos decían: Señor, ¿cómo se te ocurre meterte? Está mal. Inclusive los fariseos le decían: hey, ¿por qué vuestro maestro come con esa clase de escoria y no con nosotros? Fíjense, ellos tuvieron que quebrar, hermanos, muchas cosas. Otra ocasión, van de viaje, van viajando el Señor Jesús y sus discípulos, se les hace tarde, está una aldea. Entonces ellos dicen: Señor, ¿quieres que vayamos a pedir posada a la aldea? Sí, vayan. Van y les dicen que no. Entonces regresan ellos y dicen: oye, Señor, ¿cómo ves? Estos ingratos no nos quisieron dar posada. ¿Quieres que pidamos que descienda fuego del cielo y los consuma? O sea, para ellos, hermanos, estos pecadorzotes habían rechazado, ¿verdad? Y el Señor: no, muchachos, no, yo no vine a destruir, vine a salvar. Ellos tuvieron que quebrar muchas cosas que ya traían, hermanos, en la enseñanza, y aceptar al Señor tal cual. Y también cada uno de nosotros tenemos que pasar ese proceso de ir dejando tantas cosas que traemos, que se nos fueron enseñadas, pero que no están acordes con la sana doctrina, amados. Hay mucha evidencia que la sana doctrina estaba inundada, hermanos, en la primera iglesia. Y la base bíblica que nos da mucha evidencia en cuanto a que
la primera iglesia, o sea, en la iglesia cuando los apóstoles la fundaron, ¿verdad? Por medio del poder del Señor Jesucristo, podemos nosotros entender que ellos vivieron en la sana doctrina. Efesios capítulo 2, verso 20. El apóstol Pablo escribiéndole a la iglesia en Éfeso. Efesios capítulo 2, verso 20. Ok, vamos a leer desde el 19. Pablo le está escribiendo a los gentiles, a los que no conocían, ¿verdad? La ley y todo lo que es el judaísmo. Verso 19, Efesios 2:19. Así que ahora ustedes, Pablo está hablando, los gentiles, ya no son desconocidos ni extranjeros, son ciudadanos junto con todo el pueblo santo de Dios, son miembros de la familia de Dios. Y pongan atención en esto: juntos construimos una casa, la cual está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, y la piedra principal es Cristo Jesús mismo. Fíjate lo que les dice Pablo a la iglesia. Iglesia, juntos nosotros, no los apóstoles, no nada más los líderes, dice, iglesia, juntos nosotros todos, ¿sí? Construimos una casa, un templo, un edificio. ¿Para quién? Para Cristo. Esto lo estamos viendo, ¿verdad? En los miércoles. Y este edificio, hermanos, está edificado sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas. ¿Cuál es el fundamento de los apóstoles y de los profetas? Lo vimos la semana pasada. Cristo. Entonces la iglesia está fundamentada en Cristo mismo. Hemos sido llamados como iglesia, hermanos, a ser cimentados en Cristo por medio de la enseñanza de los apóstoles y de los profetas que el Señor, ¿verdad?, dejó en su palabra. Y debemos mantenernos nada más en ello. No necesitamos nada más. Amados, nos basta y nos sobra con la escritura. No podemos ni aplicarla. Decía un maestro en el seminario: no te preocupes por lo que no sabes, preocúpate por lo que sabes y no vives. Y sí, ¿verdad? Uno quiere conocer tanto y tanto del Señor, y cómo, y tu gracia y tu misericordia y la justificación, Señor, y la santificación y la redención. Perdona a tu hermano, dice el Señor, ayúdalo. Pues si lo que ya sabes no lo haces. Amados, las iglesias, la primera iglesia, no fueron iglesias sin reglas, sin liderazgo. No fueron iglesias que hicieron lo que quisieron. Había una doctrina definida que se enseñaba en cada congregación, la misma doctrina. La identidad de las iglesias eran conocidas como cristianas porque se parecían a Cristo, como Cristo vivió y como Cristo habló. Por eso les llamaron cristianos. No les llamaron pablinos como de Pablo, o pedrinos de Pedro. Les llamaron cristianos por Cristo, porque se oían como Cristo, se veían como Cristo, actuaban como Cristo. Primera Timoteo 1:3. Pablo le dice, ¿verdad?, Timoteo, como te rogué que te quedaras en Éfeso cuando yo me fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Fíjate, Pablo preocupado mucho por la doctrina. Mira, Timoteo, yo estoy en Éfeso, pero me voy a ir a Macedonia. Pero yo quiero que tú vayas a Éfeso y que mandes a los que están enseñando mal, que no lo hagan. Cuán necesario es, amados, cuán necesario es entender que es muy indispensable enseñar, vivir y creer la sana doctrina. Las iglesias de hoy, amados, debemos aprender de la primera iglesia. Lo único que le da veracidad a nuestra fe es el Evangelio. Jesucristo, las buenas nuevas. No es opcional la sana doctrina. O sea, no es como que, pues mira, hermano, estas cosas como que sí aplican hoy, pero ya esto está muy anticuado, como que esto no va.
Amados, la sana doctrina siempre va a ir en contra de la corriente del mundo. Siempre. Siempre. Dos ejemplos muy claros. Número 1, identidad de género, que es la moda ahorita, ¿verdad? Una de las modas. La Biblia nos enseña la verdad. Hombre y mujer, nada más. Otro, feminismo. ¿La mujer es igual que él? No somos iguales. ¿Valemos lo mismo? Sí. ¿Hay diferencia ante Dios en cuanto al alma, al espíritu? No. Pero no somos iguales. Y así podemos ir, amados, nombrando muchas enseñanzas que la Escritura nos dice la verdad y el mundo nos dice lo contrario. Y lo único que va a hacer permanecer nuestra alma en la verdad es la sana doctrina. No lo que nos parece bien como iglesia moderna y para acomodarnos y para que todos entren, ¿verdad? Para que todos vengan a las reuniones y entonces así seamos más, pues bajarle poquito aquí a la santidad, ¿verdad, hermanos? Y no ser tan estrictos y para que pues todos se sientan bienvenidos. Todos son bienvenidos a Cristo, hermanos. Yo le voy a decir y así va a pasar y ojalá que pase. El día que entre una persona, ¿verdad?, con un pecado evidente. ¿Qué quiere ser un pecado evidente, hermanos? Una persona homosexual, ¿verdad?, que entre un hombre vestido de mujer, evidentemente, o sea, se ve el pecado, porque la mayoría de los pecados no se ven, ¿verdad? Los traemos bien escondidos. Pero cuando alguien entre con un pecado evidente, no le vaya a hacer el fuchi. Que aquí no es el cielo, aquí es la tierra y nosotros somos la luz de la tierra y debemos alumbrar a los que están en oscuridad. No le vamos a decir que está bien, bienvenido, qué bueno que has decidido escuchar la palabra del Señor, ojalá el Señor hable a tu vida. Pero lo que yo le quiero decir es que la sana doctrina nos tiene que llevar a la verdad, hermanos. No ser legalistas ni tampoco ser liberales, como el Señor Jesús fue. ¿Qué hacía el Señor cuando un leproso venía, hermanos? ¿Qué hacía el Señor cuando una mujer de dudosa reputación le besaba los pies? ¿Sí? ¿Sí me entienden? Eso es la verdad. Todo lo demás, amados, digo, de acomodar la escritura y nuestras creencias para tener identidad como una iglesia y que nuestra iglesia no, amados, hay una sola y es del Señor, y hay un solo fundamento que es Cristo y un solo pastor que es Él, y nosotros debemos de alinearnos a lo que Él nos dice en su palabra. Voy más rápido. No es opcional, amados, la sana doctrina, no es si te gusta o no, ¿verdad? Pues si no estás dispuesto, el Señor mismo Jesús dijo: hey, el que no deje padre, madre, hijos, hijas, tierras, animales en mi nombre no es digno de mí. O sea, el Señor está diciendo: ¿sabes qué? Si tú no estás dispuesto a dejar lo que tú traes, mejor que no me sigas. Allá vete allá con el apóstol de Guatemala, vete allá con el apóstol de Miami que ya cambió de esposa, allá con esos famosos, vete, allá te van a abrir las puertas bien abiertas. No, el Señor dice: tienes que dejar y tienes que amoldearte, ¿verdad?, a mí. Segunda de Corintios capítulo 11, amados, vamos terminando. Segunda de Corintios capítulo 11. Pablo está hablando en contra de los falsos apóstoles. Espero que toleren un poco más de mis tonterías, dice Pablo. Así como yo les estoy como que un poquito picándoles el buche, así Pablo le está picando el buchecillo a los corintios, hermanos. Les estaba dando un poquito así, dice: hey, espero que toleren un poco más de mis tonterías, dice Pablo. Verso 11, estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Por favor, ténganme paciencia, pues los celo con celo de Dios mismo.
O sea, Pablo lo que quería era hacer reaccionar, ¿verdad?, a la iglesia y decirles: hermanos, los amo, los quiero, ¿verdad?, pero no quiero que estén mal. Los prometí como una novia pura a su único esposo Cristo. Verso 3. Pero temo que de alguna manera su pura y completa devoción a Cristo se corrompa, tal como Eva fue engañada por la astucia de la serpiente. Ustedes soportan de buena gana todo lo que cualquiera les dice, aun si les predican a un Jesús diferente del que nosotros los apóstoles predicamos, o un espíritu diferente del que ustedes recibieron, o un evangelio diferente del que creyeron. Note, amados, note la verdad que Pablo está diciendo aquí. Dice: hey, hay un Jesús diferente que se está predicando, hay un espíritu diferente que están recibiendo, y hay un evangelio diferente que se está creyendo. Aguas. Ya estaba desde hace 2000 años esto. ¿Tú crees que ahorita esto, amados, no está presente aquí hoy en día? Claro que sí. Claro que sí. Y aquí es: ¿quién nos va a llevar a la verdad? No es el pastor Caleb ni ningún otro pastor. Es el Espíritu Santo y su palabra. Él te va a llevar a la verdad. Él te va a llevar a la verdad. Y es tu responsabilidad llegar a la verdad. El Señor te ha dado su Espíritu, te ha dado su palabra y le ha dado dones a los hombres, verdaderos maestros y pastores, que enseñen la verdad. Amados, o retomas la sana doctrina o la ignoras. O sea, o andas en ella o la rechazas. No te puedes poner en medio. Si retomamos la sana doctrina, vamos a ser legítimos hijos de Dios y una legítima iglesia de Dios. Pero si ignoramos, vamos a ser impostores, falsos hijos de Dios. Y va a pasar lo que Mateo 7 y Mateo 24: en aquel día muchos me dirán: Señor, Señor, en tu nombre. Y yo les voy a decir: no los conozco. Es una realidad, hermanos, que en nuestros días, en las congregaciones locales, se enseña y se predica otro Jesús que no es el de la Biblia, otro evangelio que no es el de salvación, y hay otro espíritu que no es el Espíritu Santo en las iglesias. Cada uno de nosotros somos responsables, dice el apóstol Pablo, de examinarnos a nosotros mismos y ver si estamos en la fe. Lo que nos salva, hermanos, es el evangelio y el fundamento que es Cristo Jesús. Termino. Romanos 1:16, dice el apóstol Pablo: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. No son los milagros que van a salvar a una persona, no son las señales, no son las revelaciones, no son las visiones. Lo que va a salvar a una persona es el verdadero evangelio, porque en el verdadero evangelio hay poder de Dios para salvación. La sana doctrina, hermanos, es necesaria porque por medio de ella entendemos que la verdad que es Cristo es el que nos va a llevar y nos va a fundamentar. Y segunda de Pedro capítulo 1 verso 19, Pedro dice: tenemos la palabra profética más segura. La palabra profética, ¿qué? Más segura, a la cual hacen bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en sus corazones. Esto quiere decir, amados, ¿quién es la luz? El Señor. Mientras Cristo viene, Jesús dijo: ustedes son la luz del mundo. ¿Lámpara es a mis pies? Ok, entonces el Señor dice: mientras que la luz viene y esclarece el día, o sea, mientras el Mesías regresa, hermanos, y ya no habrá noche, entonces tú tienes que alumbrarte de ¿qué? Lámpara es a mis pies tu palabra, una luz en mi camino. La sana doctrina, hermanos, te va a llevar al verdadero Cristo,
creer en el verdadero evangelio y estar en la verdadera fe. Entendiendo primero esto, dice Pedro, estamos en 2 Pedro 1:20, que ninguna profecía es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Con esto quiero decirte, hermanos, que no hay nada nuevo. No hay nada nuevo para que te fascines y vayas a una iglesia y una nueva unción, un nuevo poder, una nueva revelación. No hay nada de eso. Ya todo fue revelado. Todo poder se nos ha dado en el evangelio. El Espíritu se derrama sobre quien Él quiere derramar. Las señales siguen. Los milagros se hacen. La gente son salvadas y son traídas por medio del Espíritu. Y el que permanece, hermanos, en la palabra es el que al final va a ser salvo. Necesitamos mucho la sana doctrina todos los días. Señor Jesús, gracias porque tu palabra es verdad, Señor. Tú dijiste a tu Padre: purifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y Señor, creemos que en tu palabra hay vida, vida eterna. Tú mismo le dijiste a tus discípulos: ustedes escudriñan la palabra porque creen que en ella hay palabras de vida eterna. Y sí, Señor, sí hay palabras de vida eterna, porque la palabra eres tú. Ayúdanos con tu único Espíritu Santo, Señor, y el Espíritu de verdad que nos va a llevar a toda la verdad, Señor. Ser guiados, fundamentados y edificados en Cristo Jesús. Que, Señor, lo que hemos entendido mal, lo que hemos sido enseñados mal, seamos humildes, Señor, para reconocerlo, y que pidamos con fe, Señor, que tú, Padre, a través de tu palabra nos estés limpiando, Señor, de lo que hemos creído mal. Enséñanos lo que aún no sabemos, Padre, y permítenos vivir en lo que ya sabemos, pero que, Padre, no lo hacemos. Bendito eres, Jesús, alabado sea tu nombre. Te damos gracias por tu palabra y gracias por tu verdad y gracias por tu Espíritu. Bendito eres. En el nombre tuyo oramos. Amén y amén.